Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde cada semana hacemos nuestro repaso de nuestra escuela sabática y ya estamos en la lección número 3 que lleva como título Controversias. Y vamos a estudiar especialmente en esta semana el capítulo número 2 y el capítulo número 3 del Evangelio de San Marcos. Ya las semanas anteriores hicimos el estudio del capítulo número 1. Y como bien dice el título de la lección, Controversias es el título, y vamos a ver que a lo largo de las historias que vamos a ir estudiando, repasando, se produjeron ciertas controversias entre las enseñanzas que Jesús dijo allí a sus discípulos, a las personas que estaban con él en aquellos momentos, en contraposición con lo que predicaban y enseñaban los fariseos, los sacerdotes, los escribas, ¿sí? Hay historias muy interesantes que vamos a compartir juntos en estos minutos, así que te invito a que te quedes hasta el final de este video y además que puedas también suscribirte a este canal. Si no lo hiciste todavía, que te puedas suscribir, que puedas también compartir a través de tus redes sociales este video y que puedas dejar algún comentario, ¿sí? Me interesa escuchar o ver o leer, mejor dicho, algún comentario tuyo. Así que bueno, vamos a comenzar entonces. La primera historia que vamos a encontrar en el capítulo número 2 de San Marcos es la historia del sanamiento, de la sanación de un paralítico, ¿sí? En el capítulo número 2 comienza diciendo de esta manera: Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra de Dios. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Bueno, hay varios detalles que yo quiero compartir con vos en estos minutos. De paso, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Es una versión que la estoy leyendo mucho últimamente y la verdad que me gusta mucho. No tengo aún una Biblia en esta traducción así física, ya me voy a comprar una, pero la verdad que me está gustando mucho. La recomiendo para que la puedas vos también leer, ¿sí? La Nueva Traducción Viviente. Esta historia es una de mis historias preferidas de los evangelios porque nos habla de la acción de 4 amigos que no fueron, estos amigos no miraron a otro lado cuando estuvieron frente a ellos el sufrimiento de una persona, ¿sí? Fueron personas que se colocaron en lugar de esa persona que estaba sufriendo, empatizaron con esta persona, se tomaron el tiempo para ir a buscar a esta persona que no podía moverse por sí mismo. Y no solamente que se tomaron el tiempo, sino que estuvieron dispuestos a pagar el precio para poder llevar a la persona frente a Jesús. Dice la Biblia que cuando varios días después que estuvieron en Capernaum, volvieron a la casa. Si vos lees la historia, ¿sí? Lo previo a esto, en la casa que Jesús anduvo fue en la casa donde estaba la suegra de Pedro. Entonces suponemos que se puede llegar a tratar de la casa de Pedro, ¿sí? La casa esta donde está Jesús predicando y donde la Biblia dice que estaba lleno de gente, que no entraba más gente en ese lugar, ¿sí? Dice que mientras él estaba predicando la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico. Esta historia está muy buena, ¿sí? Porque como dije recién, acá nos hablan de 4 amigos que realmente se pusieron en el lugar de su amigo, ¿sí? Sintieron empatía por él e hicieron todo el esfuerzo posible para llegar hasta donde estaba Jesús. Ellos podrían haber dicho lo siguiente: ellos, al encontrarse esa tremenda multitud y ese impedimento para llegar frente a Jesús, ellos bien podrían haber dicho: bueno, hasta acá llegamos, hicimos todo lo posible para buscar a nuestro amigo, lo trajimos,
y acá nos encontramos y hasta acá llegamos, ¿sí? Lo podrían haber hecho y estaban en su derecho de hacerlo, pero ellos no se quedaron solamente con eso, sino que fueron un poco más. Buscaron la manera y armaron una estrategia de cómo hacer llegar a la persona frente al mismo Jesús. ¿Y cuál fue la idea? Bueno, subieron al techo, rompieron el techo, hicieron un agujero y de allí bajaron a esta persona en la camilla, ¿no? Y finalmente ahí se produce el encuentro entre Jesús y esta persona que estaba inválida. A ver, yo creo que tenemos mucho que aprender de esta historia, especialmente cuando hablamos de estos amigos, ¿sí? Muchas veces nosotros hablamos de llevar personas a los pies de Cristo, ¿sí o no? Lo decimos, lo enseñamos, lo predicamos y lo escuchamos muchísimo. Pero lamentablemente nos quedamos solo en ese primer intento, ¿sí? No estamos dispuestos a pagar el precio de ir un poco más. Y yo lo veo muy seguido eso cuando hacemos alguna reunión especial en la iglesia, cuando estamos haciendo una semana de evangelismo, donde invitamos a las personas a que vengan a nuestras iglesias y puedan recibir el mensaje. Yo cuando hago un sondeo y pregunto allí a los miembros, ¿no? Cómo le está yendo con la difusión del programa o con la invitación, muchos me dicen, bueno, pastor, yo ya envié la invitación, yo ya cumplí, yo ya mandé los mensajes, ya mandé esa imagen que usted preparó, ¿no? Entonces, creemos que solamente hacer la obra es compartir una imagen. Y cuando en realidad hay mucho por hacer, nosotros no nos tenemos que conformar solamente con mandar una invitación o reenviar a veces un mensaje que preparan a algún líder de la iglesia para invitar a un programa, sino que como hicieron estos amigos, ellos fueron a buscar a este paralítico, se organizaron, se tomaron el tiempo y lo trajeron. Yo no te estoy diciendo que vos vayas a la casa de la persona y lo busques y te encargas y te asegures de traerlo. O sea, si lo haces, buenísimo, está bueno, ¿sí? Pero creo que hay mucho para hacer, que simplemente reenviar una imagen, reenviar un audio. Creo que hay cosas que nosotros podemos hacer para motivar a las otras personas a venir o a asistir a alguna de las reuniones, ¿sí? No está mal la idea de ir a buscarlo, de acompañarlo, de pasarlo a buscar y llegar a la iglesia con esa persona y que no llegue solo o sola, sino que llegue con alguien ya conocido, ¿sí? Entonces, creo que hay mucho para aprender de estos amigos y me interesa mucho el versículo 5 cuando dice que Jesús ve la fe de ellos, ¿sí? No es que Jesús vio la fe del paralítico. No, acá esta historia no nos habla mucho de la fe del paralítico. Evidentemente el paralítico sí creía en Jesús, pero acá se destaca la fe de los amigos. ¿Y cómo Jesús ve la fe de los amigos? Bueno, mediante la acción de ellos, mediante la acción de buscar a su amigo, de llevarlo en la camilla, de hacer el agujero en la pared y de bajarlo. Y de estar dispuesto a pagar el precio de lo que implicaba romperle el techo a la casa de Pedro. No era cualquier cosa eso, ellos estaban dispuestos a asumir los riesgos. Entonces, realmente ellos tenían fe, sus acciones demostraban que tenían fe y Jesús veía la fe de ellos. Cuando vos tenés en tu deseo el hecho de querer llevar a un familiar, a un amigo a los pies de Cristo, Jesús ve tu fe a través de las acciones que vos haces. Está bien que oremos y debemos orar porque eso es lo fundamental en todo. Pero no nos quedemos solamente en oraciones, sino que pensemos qué acciones concretas podemos hacer para llevar a una persona a los pies de Cristo. La primera lección que vemos en esta historia. Después dice el versículo 6 que en ese mismo momento, además de que el lugar estaba lleno de gente, dice que habían algunos maestros de la ley, dice que estaban allí sentados y cuando escucharon decir que Jesús dijo, ¿no? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Es una blasfemia, ¿sí? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero eso no lo dijeron en voz alta. Lo interesante de esta historia es que ellos pensaron esto. O sea, en su interior,
Ellos dijeron, esto es una blasfemia. ¿Quién es este que está diciendo esto? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Entonces, en ese mismo momento, dice el versículo número 8, que Jesús ya sabía lo que ellos pensaban y les hace una pregunta. Y les dice, ¿no? ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie, toma tu camilla y anda? ¿Qué es más fácil decir? Y yo te pregunto a vos, ¿sí? ¿Qué es más fácil decir? ¿Te perdono tus pecados? ¿O levántate, toma tu camilla y anda? A ver, en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, habían muchos falsos mesías que se atribuían este nombre, ¿sí? Con la idea de ser una especie de libertador para el pueblo judío. Ahora, habían muchos que decían ser los mesías y habían muchos que se atribuían ciertas características, o sea que de palabra muchos podían decir cualquier cosa, hasta incluso poder decir esto, tus pecados te son perdonados, pero había algo que no todos lo iban a hacer, que era hacer un milagro concreto así como lo hizo Jesús. ¿Por qué? Si yo te digo a vos, bueno, yo te perdono tus pecados, ¿qué evidencias tenés vos para saber si realmente tus pecados te son perdonados o no? No hay una evidencia visible. O sea, cualquiera podía atribuirse ese don de perdonar los pecados porque no había algo visible que podía comprobar si eso era así o no. Ahora, decir, levántate, toma tu camilla y anda, y que la persona se levante, eso sí que no lo hacía cualquiera, ¿sí? Por eso, en ese momento, cuando Jesús dice estas palabras, la Biblia dice que el paralítico se puso en pie, ¿sí? Jesús mira al paralítico y le dice, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre saltó de la camilla, salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos, dice allí el versículo 12, y todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Jamás hemos visto algo así. Realmente ese milagro no pasó desapercibido y seguramente provocó muchas reacciones, tanto en las personas que estaban allí viendo como en los propios fariseos que estaban allí también observando la misma escena y especialmente en la vida de esta persona que había sido perdonada. Si bien él había ido con una parálisis física, el mayor problema que él tenía no era la cuestión física, sino que había una parálisis espiritual en su vida. Por eso Jesús lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Jesús podía haberle dicho, haber hecho un milagro directamente sobre su cuerpo físico. Pero Jesús sabía realmente lo que le estaba sucediendo a este hombre en su corazón y lo que necesitaba. Por eso Jesús va al punto y va a lo primordial, a restaurar su vida espiritual y después eso lo conduce a la otra restauración que es la restauración física. Dios quiere hacer una restauración espiritual en nuestra vida, en tu vida. Dios, antes de sanarte de la enfermedad que estás atravesando, antes de solucionar el problema que estás atravesando, Dios quiere obrar en tu vida, en tu corazón, en mi corazón. Y eso lo va a hacer en la medida que nosotros se lo permitamos al Señor. Ojalá que podamos nosotros tener la sensibilidad para recibir esa restauración de parte de Dios, que podamos tener también esa entrega que conlleva lograr esto, ¿no? Entregar a Jesús todo, nuestra vida, nuestro corazón, nuestros planes, nuestra voluntad. Y el Señor seguramente va a hacer milagros en nuestra vida, ¿no? Restaurando nuestra vida espiritual y luego restaurando lo otro que queda también. La siguiente historia aparece a partir del versículo 13, casi que tiro el micrófono hace un ratito, ahora lo volví a acomodar para que no se caiga, y estamos en la historia del llamamiento de Leví Mateo, un recaudador de impuestos, una persona que vivía a costa de cobrarle los impuestos a su propio pueblo para luego entregárselos al imperio que en ese momento estaba gobernando, que era el imperio romano.
Ahora, este hombre era una persona muy mal vista entre el mismo pueblo judío, o sea, porque lo veían como un traidor, como un pecador, como una persona deshonesta, que es muy probable que así haya sido la vida real de Leví Mateo, pero sucedió que en algún momento, la Biblia dice, ¿sí?, que tuvo un encuentro con Jesús, Jesús lo llama y en ese mismo momento Leví decide seguir a Jesús y ser parte de sus discípulos. Dice así, el versículo 13, entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme, ¿sí? Y sé mi discípulo, le dice Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Qué increíble, ¿no? O sea, en el mismo momento cuando Leví estaba trabajando, haciendo sus actividades cotidianas, podemos decir, aparece Jesús, le hace la invitación de seguirlo y en ese preciso momento dice la Biblia que él se levanta y lo sigue a Jesús. Qué decisión tremenda en ese momento tan inesperado, podríamos decir. Inesperado tal vez para las personas, ¿no? Pero seguramente ya el Espíritu Santo habría estado trabajando en la vida de Leví Mateo y en ese día tal vez en la mente de Leví iba a ser un día más como cualquier otro, que iba a tener su horario de entrada y salida, su horario de salida, sus planes para ese día a la noche. Pero sucedió algo interesante en ese día, apareció Jesús con un llamado, ¿sí? Y puede ser que Jesús venga a nuestra vida con un llamado, con una invitación, tal vez en el momento que no lo esperamos, o tal vez sí. Pero muchas veces surgen estos llamados o esta invitación de parte de Jesús en a ver si me sale la palabra, en la cotidianeidad de nuestra vida, ¿sí? En lo diario, ¿sí? En lo rutinario, aparece el llamado de Jesús, ya sea para entregar nuestra vida a Él, ya sea para cumplir algún propósito, alguna acción, ¿sí? Dios nos llama, Dios no solamente quiere que seamos parte de su pueblo, no solamente quiere que seamos sus hijos, sino que también Dios desea que seamos sus instrumentos. Y Dios te llama, te invita. Y acá el mayor problema no fue el de Leví, porque dice la Biblia que Leví aceptó el llamado de Jesús y decidió seguirlo, sino que el problema apareció cuando Jesús estaba allá en la casa de Leví Mateo. ¿Sí? Dice el versículo 15, más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena allí en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Interesante como lo que dice la traducción aquí, ¿no? Y otros pecadores de mala fama. Andá a saber quiénes habrán estado ahí en esa cena. Dice, había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. O sea que había mucha gente de mala fama entre los seguidores de Jesús. Versículo 16 dice, cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué comen con semejante escoria? Esa es la pregunta que hicieron los religiosos judíos, los fariseos, ¿sí? ¿Por qué comen con semejante escoria? ¿Sí? En otras traducciones, acá la Reina Valera 2000, ahí ya se los leo. Estamos en el versículo 16. Dice, ¿qué es esto que come y bebe con publicanos y pecadores? Acá está un poquito más suavizado, ¿no? Lo que dice. A ver, muchas veces los humanos actuamos de esa manera, como los sacerdotes, los fariseos, ¿no? Es como que a veces nosotros nos dejamos guiar por lo que ven nuestros ojos o por lo que supuestamente conocemos o sabemos de esa persona. Pero todo conocimiento que nosotros tenemos acerca de alguien es limitado.
Nosotros podemos ver la fachada de la persona, podemos ver cómo se viste, podemos ver cómo se peina, podemos ver incluso sus orientaciones sexuales, su forma de hablar, podemos ver sus ideas que tiene, pero no vemos lo que hay en el corazón, lo que está pasando en el interior de esa persona. Es cierto que hay una frase que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Eso también yo lo creo. Pero aún así nuestro conocimiento acerca de alguien es muy limitado. Y aún así nosotros nos animamos siempre a prejuzgar a las personas, ¿sí? Hace un tiempo atrás conocí a una persona que sabía y conocía la vida de todos los demás, ¿sí? Yo no sé si esta persona tenía muchas actividades en el día o no, pero se tomaba el tiempo para estar mirando constantemente los estados de WhatsApp. Y veía que fulanito había hecho esto la noche anterior, que menganito había estado con tal persona esa noche, porque bueno, obviamente la gente a veces se saca fotos y las sube a sus estados, ¿no? Pero a lo que voy es que esta persona estaba tan preocupada por lo que hacían los demás, por ver las cosas malas que hacían los demás, que había dejado de ver su propia vida. Y nos puede pasar a nosotros también, estar tan enfocado en querer ver lo que le pasa a los demás que muchas veces dejamos de ver lo que nos está pasando a nosotros. Y nosotros lo primero o al primero que debemos ver es nuestra propia vida, lo que estamos haciendo nosotros. No nos convirtamos, ¿sí? No nos convertamos en estos fariseos que bajo una apariencia de piedad, de religiosidad, están condenando a los demás. Cuando una persona que a nuestro criterio, a nuestro parecer, es una persona que está llevando una mala vida y viene a nuestra iglesia, nosotros la tenemos que recibir. Y no solamente recibir, sino hacerla sentir cómoda, hacerla sentir amada a esa persona. Hay gente que con las miradas, con los comentarios, con los cuchicheos que se hacen en las iglesias, espantamos a los demás. Y después esa persona no viene más a nuestra iglesia, ¿sí? Por eso es importante en esta historia que, a ver, no tenemos duda de que Leví era una persona que no tenía una buena vida, o sea, era una persona deshonesta, una persona pecadora, una persona rechazada. Aún así Jesús decide llegar a la vida de él y restaurarlo. Y se convierte justamente en uno de los autores bíblicos, uno de los evangelios, el Evangelio de Mateo. Entonces, ¿quién somos nosotros para estar juzgando o cerrándole las puertas a las personas cuando quieren venir a la iglesia? La iglesia, como bien lo dice la escuela sabática, es como un hospital, ¿sí? Hay gente que está más preocupada por cuidar supuestamente la iglesia, en prohibirle la entrada a ciertas personas, ¿sí? Y no realmente ser lo que nosotros tenemos que ser. O sea, nosotros tenemos que recibir a las personas para que Dios las restaure. Y nosotros no siempre vamos a recibir personas con un estilo de vida de acuerdo a nuestras creencias. Tal vez lleguen personas con diferentes pensamientos, con diferente estilo de vida, con diferente orientación sexual, y no por eso le vamos a cerrar las puertas. Nosotros tenemos que recibirlas, incluirlas, demostrarles afecto, demostrarles que nos interesa y ganarnos el corazón, la confianza de la persona. Y después lo demás, lo más complicado, lo va a hacer Dios. Ese proceso de transformación no lo hagamos nosotros, porque nosotros no lo podemos hacer. Y no lo debemos hacer nosotros. O sea, es una obra que lo hace Dios, ¿sí? Entonces, me encanta esta historia porque nos muestra cómo Dios llega a la vida de una persona. Y a pesar de los obstáculos que hubieron en ese momento, Leví Mateo decidió continuar. Y obviamente que él se dejó guiar por el Señor y llegó a ser esa persona, ese instrumento tan valioso para Jesús y para aquellos cristianos, ¿sí? Entonces, aparentemente acá, cuando uno lee la historia, ¿no? Ya sea en lo que pasó en la casa de Pedro cuando le agujerearon el techo y en esta misma historia también, siempre aparecen los fariseos, ¿no? Estando allí a la expectativa de ver qué ocurre, qué dice Jesús, qué hace, qué deja de hacer. Y se olvidan de lo realmente importante, de la obra que Jesús había venido a realizar en los corazones de las personas.
Bueno, seguimos con nuestro estudio, con nuestro repaso de la escuela sabática y estamos ya en el día martes. Seguimos aún en el capítulo número 2 y ahora en el versículo número 23 y estamos metiéndonos en un tema muy conocido por todos nosotros y muy importante como es el tema del día sábado. Esta historia que vamos a leer también es muy conocida, pero hay algunos aspectos interesantes que Jesús describe en esta historia, ¿sí? Dice así: cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús: mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Yo me imagino, por tantas veces que se menciona allí a los fariseos, me imagino que los fariseos, los sacerdotes, se organizaron de tal manera que habían turnos. No estoy diciendo que sea así, es lo que yo me imagino. Habían turnos de fariseos que decían, bueno, hoy te toca a vos seguirlo a Jesús, te toca a vos ir ver qué es lo que está haciendo, qué está enseñando, qué es lo que le está enseñando a las personas. Al otro día, bueno, ahora te toca a vos. No es como que habían una rotación de fariseos porque no puede ser que en cada lugar donde Jesús estaba había un fariseo allí observando y viendo qué era lo que Jesús estaba haciendo, ¿no? Acá aparece un fariseo, ¿no? Entonces, versículo 24 dice: entonces los fariseos le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Ahora, notemos cuál fue la respuesta de Jesús. Versículo 25 dice así: Jesús les dijo: ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo que Abiatar era sumo sacerdote y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo, esto lo agrega Jesús después, ¿no? El día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Versículo 28 dice: así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Yo creo que este es un tema sumamente importante porque, sabemos que el día sábado es el día del Señor, que Dios lo apartó, lo santificó, es un día donde recordamos a Dios como nuestro creador, como soberano. Ahora, y digo esto porque lo he escuchado varias veces, todavía hay algunas dudas sobre qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en día sábado, o hasta dónde podemos hacer tal cosa el día sábado, ¿sí? Y siempre pensando en esto, ¿no? En que si lo que estoy haciendo está transgrediendo el cuarto mandamiento, que es la observancia del día sábado. Y creo que acá Jesús deja bien en claro algo importantísimo, que nos va a ayudar mucho para determinar esto. Especialmente lo que dice el versículo 27. El día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. ¿Qué entendemos nosotros por esto de satisfacer las necesidades de la gente? ¿Qué clases de necesidades entran acá en esto, no? El día de descanso se supone que es un día en donde vos no trabajas, porque ya es un día que ya estás organizado para no trabajar, vas a la mañana a la iglesia, participás de la escuela sabática, del sermón, llegas a tu casa, almorzás. ¿Y qué pasa? Ahora, ¿qué haces en la tarde? Porque ese día vos no trabajás, no estudiás tampoco, no estudiás para rendir un examen, porque es un día especial. Vos dejás de lado todo lo que venías haciendo en la semana. No vas a un encuentro laboral, a una capacitación de tu trabajo, no vas a un taller de capacitación donde en tu trabajo te dicen, mira, tenés que participar el sábado porque es el único día que podemos hacer eso. O sea, vos como ya tenés claro cómo observar el sábado, vos eso no lo haces. Entonces, ¿qué sucede? Vos tenés tiempo libre. O sea, hay un tiempo que vos tenés ahí en la tarde
donde no tenés ningún compromiso, podríamos decir, ¿sí? Un compromiso con tus actividades semanales. Entonces, hay muchos que dicen, bueno, el día es un día de reposo, vamos a reposar. Y entonces comienza la siesta, ¿no? La santa siesta del santo sábado. Y son siestas eternas, porque hay gente que se duerme toda la tarde. Con esto en decir, bueno, pero yo el sábado, en la semana trabajo, me levanto temprano, estoy todo el día fuera de mi casa, entonces el sábado aprovecho a descansar. Y se duermen todo. Ahora, eso no es guardar el día sábado, no es reposar. Esto de que Jesús dice satisfacer las necesidades de la gente, entra allí unas necesidades, las necesidades espirituales que nosotros podemos satisfacer de las personas, las necesidades emocionales de las personas. Por ejemplo, no sé, yo sé que un amigo mío, un familiar, un vecino necesita construir su casa. Entonces yo digo, bueno, construir su casa es una necesidad. Entonces yo voy a satisfacer la necesidad de esa persona ayudándole a construir una pared el día sábado. No es esa la necesidad que está hablando acá, no es esa necesidad impostergable. ¿Sí? Nosotros tenemos que satisfacer las necesidades espirituales, emocionales de las personas. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer el día sábado? Yo ese día sábado a la tarde lo puedo ocupar en ir y visitar, encontrarme con aquellos hermanos que no están viniendo a la iglesia, ir a visitarlos, saber cómo están, qué les pasa, escucharlos, darles una palabra de aliento, orar con ellos, leer la Biblia. Ese sábado de tarde puedo ir a enseñar la Biblia a otras personas, tal vez a un estudio bíblico. Estoy de alguna forma cubriendo una necesidad espiritual. ¿Sí? Entonces, hay mucho para hacer el sábado. El tema es qué es lo que nosotros hacemos con el tiempo del sábado. ¿Sí? Entonces, esta historia es interesante porque nos muestra que el día sábado no es un día de inactividad, sino más bien un día donde uno puede hacer muchas cosas por el bien de otros. ¿Sí? Por el bien de otro. Que de hecho, cuando vos haces un bien para otra persona, el primer beneficiario siempre vas a ser vos. Ya en el capítulo número 3 encontramos otra historia donde también sucede en el día sábado, en el día del reposo, y dice así, capítulo 3, versículo 1, dice, Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme, ¿sí? En otras traducciones dice una mano seca. Estoy viendo ahí si se está grabando con el audio, porque la semana pasada me pasó que estuve grabando todo el resumen y después me di cuenta que no había salido con el audio, así que ahora estoy chequeando eso para que no me vuelva a pasar. Dice, versículo número 2, como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Ahí aparecen de nuevo los fariseos. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Versículo 3 dice, Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. O sea, como Jesús ya sabía las intenciones, ya sabía lo que estaban pensando los fariseos y ya sabían que estaban buscando alguna forma de acusarlo, Jesús toma al hombre, yo me imagino a Jesús tomándolo a este hombre, poniéndolo bien frente a todos para que todos lo vean lo que iba a suceder en ese momento, ¿sí? Lo pone de pie frente a todos, dice el versículo 3. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarles, dice allí. Versículo 5 dice, Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre le extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar
cómo matar a Jesús. Qué increíble la historia esta, porque por un lado estaba Jesús allí en la sinagoga, viendo la necesidad del sufrimiento de una persona que quién sabe cuántos años habrá estado con esa situación en su mano. Imagínate vos no poder utilizar uno de tus miembros, ¿sí? Una mano. Este hombre tenía una atrofia, algún problema habrá tenido en su mano, y entonces se encuentra con Jesús. Y ese día Jesús ya sabía lo que iba a suceder, pero aún así decidió seguir con su propósito de darle sanidad a esta persona. Y dice que los fariseos estaban así atentos para ver si Jesús trabajaba o no, porque para ellos curar, sanar a este hombre era considerado como un trabajo. Entonces ahí tenían un motivo para acusarlo a Jesús. Y ellos se quedaron ahí a la expectativa para ver si Jesús lo hacía o no lo hacía. Entonces Jesús se asegura de que ellos vean allí en primera fila el milagro que estaba por realizar. Una vez que Jesús sana a esta persona, los fariseos salen del lugar y salen directamente a tramar cómo matar a Jesús. O sea, el mismo sábado, donde ellos supuestamente estaban allí como guardianes del sábado, de que nadie profane el sábado, ellos mismos estaban profanando el sábado, ya poniendo sus mentes a disposición del enemigo de Dios. Es tremendo, es tremendo. Y a mí me hace pensar mucho esta historia, ¿no? Porque a veces podemos llegar a caer en esto, ¿no? Por querer justamente cuidar la santidad del sábado, que yo considero que las tenemos que cuidar y tenemos que hacer todo lo posible para respetar y vivirlo de la forma que Dios lo pide, ¿sí? Y que está bien que lo hagamos de esa manera, pero que no perdamos lo más importante de lo que es el sábado, ¿sí? Y acá Jesús hace una pregunta que hoy en día amerita también que la analicemos y que la reflexionemos, ¿no? ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? Ojalá que el sábado sea un día no solamente de donde Dios nos restaura las fuerzas físicas, sino que también podamos restaurar o renovar, mejor dicho, nuestras fuerzas espirituales, que no permitamos que ningún pensamiento nos aleje o nos quite de la voluntad de Dios, ¿sí? Nosotros muchas veces, por nuestro mal prejuicio que hacemos sobre las personas, nos ponemos a veces en las manos del enemigo y somos usados por el enemigo. Nos pasa, nadie está libre de esto. Pero tratemos de que sea lo menos posible. Por eso digo siempre, ¿no? Miremos cómo estamos nosotros principalmente ante Dios, cómo está mi vida espiritual ante Dios. No nos pongamos en el papel de juzgar o prejuzgar a las personas, sino de ayudarlas. Que nuestra preocupación, ¿sí?, siempre sea el hecho de ayudar a la persona en saber por qué está viviendo de esa manera o por qué está haciendo tal y tal cosa. Cuando nosotros nos acercamos realmente con las ganas de ayudar a la persona, realmente Dios va a hacer milagros en nuestra vida y en la vida de esa persona. Me ha pasado muchas veces escuchar a personas primeramente diciéndome toda una descarga negativa acerca de alguien, ¿sí? No sé, de cosas en contra que hace esa persona, en contra de la iglesia o en contra de un estilo de vida. Y después la persona me dice, no, pero yo realmente amo a mi hermano, yo realmente la amo a ella, por eso es que le digo esto, pastor, ¿no? Y cuando a mí me dicen esa afirmación, yo realmente amo a esa persona, cuando después que dijeron de todo de esa persona, uno dice, ¿realmente es así? ¿Realmente vos amás a esa persona? Porque si vos realmente amás a alguien, te vas a acercar, le vas a preguntar, vas a estar a su lado y te vas a asegurar de que las cosas sean así. No te vas a dejar llevar por comentarios que no tienen un fundamento. Entonces, cuando nosotros queremos hacer el bien y ayudar a alguien, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a esa persona. Preguntarle cómo está, preguntarle qué necesita. Si nosotros estamos viendo que esa persona está siendo
no está siendo fiel al sábado, por decir un ejemplo, bueno, veamos de qué manera podemos ayudarla. No la prejuzguemos, sino que veamos cómo ayudarla para luego poder ver de qué forma esa persona puede a solucionar esa situación que tal vez no le está permitiendo tener una comunión o desarrollar, mejor dicho, su comunión con el Señor, ¿no? Entonces, son historias que realmente nos dejan enseñanzas para pensar y ver cómo aplicar esto a nuestra vida. Bueno, ya estamos en la última parte de nuestra escuela sabática y ya pasamos al versículo 20, ¿sí? Del capítulo número 3. Y encontramos allí el momento cuando se acerca la familia de Jesús a encontrarse con él, ¿sí? Su madre, sus hermanos. Y dice así, versículo 20, cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Qué interesante esto, ¿no? O sea, cuando Jesús estaba en un lugar, ya sea en una casa, ya sea en una sinagoga, ya sea en un lugar abierto incluso, como era un monte, una playa, o sea, la gente se acercaba a Jesús constantemente. Jesús tenía un poder de atracción tan grande que el lugar se llenaba, se desbordaba, a tal punto de que ellos no podían comer. Imagínate ser discípulo de Jesús y gran parte del día estar rodeado de personas. O sea, Jesús no tenía tiempo para comer, para atender sus necesidades físicas. Y dice el versículo 21, cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. O sea, cuando la madre de Jesús, sus hermanos, se dieron cuenta el estilo de vida que Jesús estaba viviendo, lo que estaba sucediendo, ellos decidieron ir a buscar a Jesús y llevárselo, o sea, desviarlo de la tarea que Jesús estaba haciendo. Es más, fíjense en lo que ellos decían, ¿no? Versículo 21, la última parte dice, está fuera de sí, ¿sí? Está fuera de sí. Eso es lo que ellos consideraban. De alguna manera es como que Jesús no estaba en sus cabales, ¿sí? Que lo que estaba haciendo, lo que estaba viviendo, lo estaba haciendo porque no estaba muy bien mentalmente. Por ello ellos consideraban que era necesario llevárselo a Jesús, ¿no? Es más, dice el versículo 22, pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Satanás. O sea, su familia decía, está fuera de sí, está fuera de sus cabales, está loco, un poco más decían, ¿no? Y los fariseos, los maestros de la ley decían, está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Ahora, Jesús se acerca nuevamente. Yo me lo imagino a Jesús con una paciencia tremenda, se acerca y les vuelve a decir esto que aparece en el versículo 23, ¿no? Usa una ilustración. Dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás?, preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobrevivirá. Permítanme darles otra ilustración, dice Jesús. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa, ¿no? Esa es otra ilustración que también utiliza Jesús. Y él termina diciendo esto, les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonado. Pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Y les dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu maligno. ¿Sí? Esa es una aclaración que aparece allí en el versículo 30. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo acá? ¿No? Había una acusación infundada, obviamente, de parte de los fariseos en decir que todo lo que hacía Jesús
era por poder de Satanás, que Jesús estaba siendo utilizado por Satanás, ¿sí? Le decía, está poseído. De alguna manera, los fariseos estaban dándole la espalda a la obra real del Espíritu Santo, porque Jesús no hacía otra cosa que la voluntad de Dios a través de la dirección del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo. Entonces ellos, al negar la realidad que estaba frente a sus ojos, ¿sí?, a través de las manifestaciones que Jesús hacía, estaban negando la obra del Espíritu Santo. Y cuando Jesús habla de ese pecado imperdonable, que mucho se ha debatido sobre cuál es el verdadero pecado imperdonable, cuál es aquel pecado que Dios no perdona, tiene que ver justamente con eso, con negar la obra del Espíritu Santo en la vida de uno. Y ese pecado imperdonable es cuando uno niega, ¿sí?, la obra del Espíritu Santo. O uno, mejor dicho, uno rechaza la obra del Espíritu Santo. No se trata el pecado imperdonable de decir algo en contra del Espíritu Santo, alguna palabra, alguna frase y que por eso Dios no te perdona más. No se trata de eso el pecado imperdonable. El pecado imperdonable que habla la Biblia se trata de una elección de uno en ponerse en una situación o en un lugar en donde uno se pone en una situación que no se deja alcanzar por el Espíritu Santo. Y eso tal vez no suceda de un momento para el otro. Sucede así como cuando nos acercamos a Dios y fortalecemos nuestra vida espiritual, es un proceso. Bueno, esto de alejarnos de Dios también muchas veces se produce a través de un proceso. O sea, nosotros nos alejamos de Dios a veces sin darnos cuenta, descuidando ciertas áreas de nuestra vida. Descuidando la oración, descuidando el estudio de la palabra de Dios, descuidando la testificación. Yo de a poco me voy alejando de Dios y esa voz del Espíritu Santo guiando, conduciendo, llamándome, cada vez se vuelve más débil. No porque el Espíritu Santo se vuelva más débil, sino porque yo me estoy alejando tanto de la voluntad de Dios que me estoy volviendo insensible a la voz del Espíritu Santo. Y llega un momento en donde yo ya dejo de escuchar esa voz, donde ya el Espíritu Santo no actúa más en mi vida, no porque Él no quiera, sino porque yo decidí que Él no lo haga. Entonces, cuando yo me alejo del Señor y ya corto todo vínculo con el Señor, ¿sí?, me estoy poniendo en un lugar difícil en donde Él me pueda alcanzar. Y de eso se trata el pecado imperdonable. O sea, ¿cómo yo voy a recibir el perdón de Dios si yo no reconozco que necesito el perdón de Dios? Por eso el pecado imperdonable no es que Dios no quiera perdonar, sino que vos no quieras recibir el perdón de Dios. Si vos algún día te preguntás, bueno, pero yo he cometido el pecado imperdonable, yo he llegado a ese punto de alejarme tanto del Señor que ya cometí el pecado imperdonable. Bueno, si vos te cuestionás eso, es porque todavía no llegaste a cometer el pecado imperdonable, porque si no, no te estarías haciendo ni siquiera esta pregunta. Es porque hay algo en tu corazón, porque el Espíritu Santo todavía sigue actuando en tu vida. Y es por eso que no se logró concretar eso aún, ¿sí? Entonces, es interesante acá porque los fariseos, los sacerdotes, estaban de alguna manera, ¿sí?, ya tramando en su corazón la forma en la que iban a quitarle la vida a Jesús. Y en ese momento ellos llegan con esto de acusar a Jesús falsamente de que estaba con espíritus de demonios, ¿no? Y la historia termina de la siguiente manera. Dice, luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, ¿sí? Finalmente ellos vinieron, se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Y había una multitud sentada alrededor de Jesús. Y alguien dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Versículo 33 dice, Jesús respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, Jesús había llegado a un punto en su vida donde él
reconocía como su verdadera familia a todos aquellos que estaban dispuestos a seguir la voluntad de su Padre Celestial. Posiblemente él haya visto en su propia familia esa falta de interés de querer hacer la voluntad del Señor. Entonces él, en estas últimas palabras que menciona así en el capítulo 3, dice: todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Qué importante que es que cada uno de nosotros podamos asegurarnos de estar haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces sucede que queremos hacer nuestra propia voluntad, que queremos andar o transitar por nuestros propios caminos y en ese proceso nos terminamos alejando de Dios, nos terminamos alejando de su voluntad, nos terminamos alejando del plan que Dios tiene para nuestra vida. Por eso yo quiero animarte en este momento, si vos tal vez reconoces que no estuviste plenamente en el camino del Señor, que es tiempo, ¿sí? Y hoy tenemos la oportunidad de andar nuevamente en los caminos del Señor y poder hacer su voluntad y ser parte de esa familia celestial, esa familia que espera el encuentro con Jesús, ¿sí? Si nosotros hacemos la voluntad del Señor, la voluntad de Dios, no tengamos duda de que estamos por buen camino. No significa que no van a suceder dificultades, luchas, pero tenemos la seguridad de que estamos caminando con la aprobación del Señor. Vamos a hacer una oración para que Dios nos acompañe y para que, lo que estudiamos estas lecciones en el capítulo número 2 y 3 de Marcos puedan también ser una realidad en nuestra vida. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho por este momento. Gracias porque nos das la posibilidad de estudiar tu palabra, Señor. Especialmente estos capítulos tan interesantes, Señor, en donde vemos cómo se desarrolló el ministerio de Cristo y las enseñanzas que Él dejó, Señor, allí a sus discípulos, a las personas, y también estas enseñanzas que hoy nos llegan a nosotros a través de tu palabra. Quiero pedirte que tú nos des la sabiduría, la fortaleza para que podamos siempre buscar y hacer tu voluntad. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones, Señor, y que realmente cada día que tú nos permites vivir aquí en la tierra sea un día de preparación para ese encuentro que vamos a tener contigo. Por eso nos ponemos en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Querida familia, gracias por estar hasta este momento en este video. Compartilo, ¿sí? En tus redes sociales, compartilo en tu estado de WhatsApp, compartilo en tus redes de Facebook, Instagram, lo que tengas. Y suscríbete también a este canal, ¿sí? Nos vamos a ver la semana que viene. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga. Nos vemos, chau, chau. Bueno, acá estoy con Lucía. Les presento a Lucía, la niña más hermosa que existe en este mundo. Aquí está Lucía, le va a cantar una canción a ustedes. A ver, Lucía, ¿una canción? Todo te amo, la de Susi, la de mamá, todo te amo. Muy bien, Lucía, cómo canta esa canción hermosa ella. Es muy hermosa, Lucía. ¿Y ahora qué vas a hacer, Lucía? A ver, contame qué vas a hacer ahora. ¿Qué ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sopa. Bueno, Lucía se va entonces con la mamá. Chau, decirle a la gente que nos está mirando allá. Chao. Bueno, ahí estaba Lucía que nos acompañó un ratito también ella. Y ahora ya se fue.